Gracias a los que pudieron venir presencialmente, creemos que la mayoría está, ¿verdad?, de forma virtual, entonces igual les agradecemos. Y esta es una charla sobre acoso sexual laboral, entonces las compañeras María Fernanda Valverde Díaz, que es docente y abogada de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, y María Andrea Araya Carvajal, docente e investigadora del CIEM. Ambas son parte del proyecto Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual. La charla va a estar a cargo de ellas. Les entendí, van a hacer una primera parte de charla y después van a abrir un espacio para preguntas. Entonces, con total libertad, la idea es que puedan participar de esta actividad, informarse y aclarar las dudas que tengan. Bueno, buenas tardes. Como ya la compañera señaló, mi nombre es María Andrea Araya, yo soy psicóloga y vamos a hablar un poquitito sobre el hostigamiento sexual y del reglamento. A mí me corresponde un poco explicar el contexto social del hostigamiento sexual y mi compañera, que es abogada, va a hablarles del reglamento. Entonces, ¿por qué empezamos a hablar de esto? Empezamos a hablar de esto porque el reglamento originalmente en la universidad se propuso en 1996 y empezó a aplicarse en 1997. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el reglamento se fue poniendo, digamos, un poquito obsoleto. Entonces, con el desarrollo de redes sociales, de virtualidad y otras cosas, había situaciones que no existían en 1996, entonces no se les había ocurrido plantearlas y que empezaron a pasar con el desarrollo de las redes sociales y demás, ¿verdad? El correo electrónico, las comunicaciones, las plataformas universitarias. En el 2019, no sé si ustedes recuerdan, un grupo de estudiantes de las universidades públicas pidieron a las universidades que pusieran el hostigamiento sexual como una situación de urgencia y llamaron a una conferencia de prensa donde estuvieron todas las autoridades universitarias y a partir de eso se hizo una reforma al reglamento de la Universidad de Costa Rica en la parte de sanciones y en algunas otras, en algunas otras modalidades que tienen que ver sobre todo con la virtualidad. Entonces, esas son las cosas por las cuales la rectoría nos pidió crear este proyecto y empezar a trabajar en la prevención. Seguimos entonces. ¿Por qué hablamos de esto? Primero porque el hostigamiento sexual es bastante más frecuente y también mucho más grave de lo que en general creemos. Se ha naturalizado tanto a lo largo del tiempo que muchas veces es difícil saber cuándo es hostigamiento y cuándo no. Entonces, acá vamos a explicar un poquito esas fronteras y también si ustedes tienen dudas pueden preguntar. ¿Y por qué el hostigamiento sexual es una forma de violencia y una violación a los derechos humanos que no se permite en el país ni en la universidad tampoco? Primero veamos la palabra solamente hostigamiento. Ok. ¿Qué es hostigar? ¿Alguien me podría decir qué es hostigar a alguien? ¿Mm? Perseguir, bien. ¿Alguien más que agregue a eso? Molestar de forma desagradable, bien. Entonces, queda claro con esto que ustedes me acaban de decir, que cuando una persona hostiga a otra, sabe que está molestando, sabe que está haciendo algo que no debería estar haciendo, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de hostigamiento sexual, entonces estamos hablando de una conducta indeseada de naturaleza sexual. Y esto es muy importante, esta naturaleza sexual, y después Fer les va a explicar sobre el reglamento en detalle, porque algunas veces nos hacen preguntas sobre, por ejemplo, un estudiante o una estudiante nos dice, ay, es que en la clase de, una clase de matemática, la persona docente dijo que las mujeres éramos más malas en matemáticas que los hombres, ¿ok? Eso tiene que ver con ser mujer y ser hombre, pero no es de naturaleza sexualizada. Eso tendría que tratarse si la persona quiere denunciar con el reglamento de discriminación de la U. Entonces sí que sea de naturaleza sexualizada, puede ser reiterado, pero también el hostigamiento sexual puede ser una sola vez y provoca efectos perjudiciales en las personas. ¿Cuáles son los impactos? Estos impactos graves que estábamos hablando antes. Bueno, nosotras los organizamos de alguna manera en 3 ámbitos, ¿verdad? Puede haber más, pero vamos a ver los impactos personales. Estos tienen que ver con, primeramente, un malestar físico y psicológico
que cada persona desarrolla de manera distinta. Es decir, puede ser que a una persona una situación de hostigamiento la maneje hacia adentro y sea difícil notar que algo le pasa, y puede ser que a una persona se le note muchísimo. Entonces, entre esos malestares y esa diversidad que puede haber problemas de salud física, problemas de sueño, cambios en la alimentación, cambios en los estados de ánimo, ideas autodestructivas, etcétera. Disminución del rendimiento académico y laboral. Acordémonos que esto le puede pasar a personas estudiantes, a personas funcionarias, a personas docentes, investigadoras, etcétera. Todo el personal de la Universidad de Costa Rica y también personas subcontratadas por la universidad. Entonces, puede ser en el ámbito académico o en el ámbito también laboral. Puede haber traslado de curso o puesto de trabajo, pérdida de curso o puesto de trabajo, alteración en las relaciones interpersonales, es decir, puede ser que haya una persona que era sumamente sociable, divertida y tal, le pasa una de estas situaciones, se hace como hacia adentro, y esta persona, la gente dice, mira qué raro, esta persona cambió, pero no saben muy bien por qué. Y la pérdida de sensación de seguridad. Supongo que a ustedes también les pasa, pero en general percibimos el campus universitario un poco, bienvenidos, un poco más seguro que fuera en la calle. O sea, cuando entramos ya como a la universidad, después de las agujas y tal, solemos andar un poco más tranquilas y tranquilos aquí adentro que fuera. Cuando hay una situación de hostigamiento sexual dentro de la universidad, las personas pierden esta seguridad dentro del campus, ¿verdad? Y esto tiene implicaciones para querer venir a trabajar, para querer seguir con los cursos, etcétera. El segundo ámbito de impacto es el ámbito económico, tanto para la persona víctima como para la universidad. En el caso de la persona víctima, los recursos económicos y los gastos estarían relacionados con, depende del nivel de malestares físicos, atención psicológica, atención médica, por el insomnio, por la gastritis, por la colitis, etcétera, ¿verdad? Pero también para la universidad, porque si estas personas que sufren hostigamiento sexual van al médico de la universidad o al servicio de psicología, ¿verdad? Entonces, hay un gasto para la universidad que está sosteniendo una forma de violencia que no debería estarse dando en primera instancia. O si una persona se incapacita por hostigamiento sexual, si un estudiante pierde un curso y después lo vuelve a matricular, si una persona deja congelada la carrera, todo eso implica gastos para la universidad, ¿verdad? También la prolongación del periodo de estudio. Esto pasa mucho, por ejemplo, en sedes regionales, donde hay una persona docente que da el curso, y es un curso anual, y entonces lo da todos los años. Entonces, si esa persona docente es la que está haciendo hostigamiento sexual contra alguien, la persona estudiante no va a querer llevar el curso, ¿verdad? Entonces se va a prolongar su periodo de estudio. Y finalmente la deserción. Y el tercer ámbito son los impactos sociales, ¿verdad? En general tenemos una sociedad que es bastante tolerante a diversas formas de violencia y que todavía le falta mucho para ser justa y equitativa. Entonces, las personas víctimas de diversos tipos de violencia, y en este caso de hostigamiento sexual, tienen la impresión de que hay mucha impunidad. Esto en el hostigamiento sexual, y también vamos a verlo en la parte del reglamento, y esta es una de las preguntas que nos hacen muchísimo en las capacitaciones, ahí después Fer les va a comentar, es como, bueno, pero es que se han puesto denuncias y la universidad no hace nada, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta parte es más la parte legal, pero muchas veces esto tiene que ver con que la denuncia es que la gente sabe en el pasillo, pero no hay una denuncia formal. Y si no hay una denuncia formal, todo el mundo puede saber, pero no puede haber una sanción ni un proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de los impactos sociales. ¿Cuáles son los factores o algunos de los factores que legitiman o perpetúan el hostigamiento sexual? Bueno, primero la forma en que nos han criado, nos han socializado como hombres y mujeres, ¿verdad? En nuestra sociedad costarricense, donde se nos ha implantado la idea de que la identidad es algo rígido. Entonces a mí me enseñan a ser mujer y además hay roles rígidos que yo no puedo como saltarme si soy mujer, si soy hombre, y eso ha generado desbalance en el poder entre seres humanos. Es decir, hay comportamientos que se permiten a los hombres y no a las mujeres, y al revés también, ¿verdad? Entonces esto ha generado un desbalance en esas relaciones de poder, y esas relaciones de poder generalmente han favorecido a los hombres históricamente, ¿verdad?
¿Alguien sabe aquí qué es un estereotipo? ¿Alguien podría decir en general qué es un estereotipo? Ajá, bien, un preconcepto. Un estereotipo, así como ustedes lo dicen en palabras simples y llanas, es una idea sobre una persona que se comparte en un grupo social por el grupo de pertenencia de esa persona. Es decir, yo soy costarricense, entonces, como yo soy costarricense, soy pura vida, esto, lo otro, pacífica y tal. Los estereotipos pueden ser, digamos, positivos, o pueden ser, como las personas costarricenses son pura vida, o pueden ser negativos, ¿verdad? Las personas costarricenses son vagas, para decir algo, ¿ok? Cuando los estereotipos son negativos a la persona, ¿verdad? Esto lleva a prejuicios y los prejuicios hacen que haya discriminación contra todas las personas de dicho grupo social, ¿verdad? Cuando hay discriminación no hay igualdad de oportunidades para las personas. Entonces, las personas no pueden tener acceso a lo mismo que los otros grupos sociales, que son los que están discriminando. Y esto nos lleva a que haya un irrespeto a las diversidades, todas las existentes, ¿verdad? De etnia, de género, que es un poco también la más conocida en este tema del hostigamiento sexual, entre otras. Voy a saltarme esta parte porque vamos a ver la parte del reglamento y si en algún momento nos diera chance podemos referirnos a esto. Entonces mi compañera María Fernanda va a hablarles del reglamento, de las definiciones que hay en reglamento, las reformas y las sanciones. ¿Okay? Hola, buenas tardes. Me voy a disculpar de antemano por si me ven moviéndome mucho. Estoy con una contractura de espalda que no puedo estar mucho rato en la misma posición. Entonces, cualquier cosa me disculpo desde ya. Bueno, como decía la compañera ahora, yo soy María Fernanda, soy una de las abogadas que trabaja en la Defensoría contra Hostigamiento. Soy docente también en la Facultad de Derecho. Es un gusto estar aquí con ustedes y conocerles. Y María Andrea ya les comentó un poquito de por qué hubo una reforma al reglamento, ¿verdad? La realidad es que ese reglamento que nosotros teníamos en el 97 ha sido la flor en el ojal de la universidad, ¿verdad? De las primeras instituciones que tuvo un reglamento, pero se quedaba completamente corto, ¿verdad? Una cosa tan sencilla en la que yo les puedo decir para que vean la dimensión de por qué era necesario el cambio. Quiero saber si alguien acá conoce o sabe cuál era la sanción que tenía el reglamento antes de la reforma para los casos de falta grave cometidos por personal docente o administrativo. ¿Cuál sanción se le daba? ¿Alguien tiene alguna idea? Suspensión sin goce, ¿de cuántos días? Exactamente, ¿verdad? Era una suspensión de 5 a 8 días máximo, no por falta leve, por falta grave, ¿verdad? Estamos hablando de que podía haber incluso tocamientos de por medio o actitudes que podían ser abuso sexual, incluso denunciadas a nivel judicial, ¿verdad? Y que aquí en la facultad, en la universidad, perdón, no pasaban de 8 días de sanción. Entonces, esta y otros datos que ya quedaban completamente cortos son los que produjeron esta reforma de la que yo les voy a hablar a continuación. Lo primero, ya María Andrea se los explicó cuál es la definición de hostigamiento sexual, pero esta es la definición que está en el reglamento, que está en la ley también. Es una conducta sexualizada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que los comportamientos como por ejemplo, los profes que vienen y dicen es que las mujeres son malas en matemáticas, o la gente que sigue diciendo todavía es que qué hace un hombre en enfermería, ¿verdad? Son comentarios violentos que no deberían estar ahí, son discriminatorios, pero no son acoso sexual, porque no tienen el componente sexualizado, ¿verdad? ¿Qué sí puede ser acoso sexual? Un chiste sexualizado, una invitación insistente a salir, por ejemplo. Ahorita vamos a ver otras manifestaciones más. El segundo requisito, por supuesto, es que sea indeseado por quien la recibe. Porque si yo hago un chiste sexualizado y al otro le da mucha risa, eso no es acoso sexual. O si yo hago una invitación a salir y la otra me dice que sí y de pronto nos dimos pareja, eso no es hostigamiento sexual, ¿verdad? El requisito básico para el acoso sexual siempre es que sea indeseado por la persona que lo recibió, ¿verdad? Si yo vengo y le digo a mi mamá, qué bonita blusa que anda, probablemente eso no sea acoso sexual. Si yo voy caminando por la calle y un desconocido me hace un comentario sobre la ropa que yo ando, probablemente sí lo sea, ¿verdad? Todo tiene que ver con el consentimiento. Puede ser reiterado o puede darse una sola vez si es grave. Y este es uno de los mitos más extendidos, ¿verdad? Yo no denuncio porque es que solo pasó una vez. Sí, pero esa vez lo que pasó fue que usted iba pasando y le dio una nalgada. Eso es acoso sexual, aunque haya pasado una sola vez, ¿verdad? No es necesario que sea repetido.
siempre y cuando tenga efectos perjudiciales, y ya María Andrea también les comentó cuáles pueden ser esos efectos. ¿Cómo se manifiesta? Esto, como les digo, son las manifestaciones del reglamento de la universidad. Esto varía de institución a institución. Dice que primero puede ser una promesa de un trato preferencial a cambio de algún favor sexual, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que siempre ponemos es, por ejemplo, con los docentes o las docentes. Antes ya esto está más reglamentado, pero el docente o la docente que te dice, si vos accedes a esto, yo te doy eras asistente, ¿verdad? Eso, por supuesto, que es acoso sexual, aunque ocurra una sola vez. Pero también puede ser, al contrario, una amenaza. No es prometer algo bueno, sino amenazar con un daño. Si vos no accedes a esto que yo te estoy pidiendo, te quito las horas, te pongo una mala nota, etcétera, ¿verdad? Hemos visto un tema muy interesante en relación con lo que decía María Andrea sobre el tema de las relaciones de poder, porque resulta que esto también puede ocurrir entre pares, entre estudiantes. Cada vez son más los casos que tenemos entre estudiantes. Y a veces puede ser que una mínima pequeña cantidad de poder adicional haga que esto explote. Por ejemplo, hemos tenido casos de chicos que son asistentes de curso ofreciendo respuestas de examen, ofreciendo materia adicional, ofreciendo a cambio de fotografías sexualizadas, por ejemplo. Eso es acoso sexual también, por supuesto. Y vean que también hay un tema ahí de fondo que en los 3 casos ustedes pueden ver, dice de forma implícita o expresa. No siempre va a ser expreso. No siempre la persona va a venir a decir, si usted no hace esto, le va a pasar esto. Pero hay casos, sobre todo cuando hay relaciones de poder muy claras, donde eso implícitamente está ahí. Por ejemplo, y esto es una discusión que siempre tenemos con docencia, ¿cómo puedo yo asegurarme de que un estudiante de 18 años, recién entrando a la universidad, está teniendo una relación consentida con un profesor 30 años mayor que ella, que tiene una posición de poder en la facultad, etcétera? ¿Cómo yo puedo asegurarme que ella no está con ese profesor solamente porque le da miedo las represalias que pueda tomar, ¿verdad? A veces perfectamente puede ser no expreso, sino implícito. De hecho, es la mayor parte de los casos. Pero estas no son las únicas manifestaciones. Tenemos otras más, como por ejemplo, el uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual pueden ser escritas, pueden ser orales y también, esto se agregó en la reforma, pueden ser remitidas por medios físicos, pero también digitales. Y cada vez tenemos más. WhatsApp, Instagram, Facebook, Zoom, todo lo que entre desde la virtualidad también entra como acoso sexual. Y en este caso, además, tiene una particularidad interesante para nosotras como abogadas, que es que en la virtualidad siempre queda el rastro, ¿verdad? Hay gente que nos preguntaba, ¿en la pandemia bajó la cantidad de acoso sexual? No, lamentablemente no. Siempre se los dije, el acoso sexual nos persiguió hasta la casa, ¿verdad? Incluso cuando no había del todo presencialidad, seguíamos recibiendo denuncias de personas que por Zoom, por Facebook, por redes sociales, por WhatsApp, etcétera, seguían hostigando. La diferencia, como les digo, es que en el caso específico del acoso sexual por redes sociales o virtualidad, siempre va a quedar el rastro, ¿verdad? El pantallazo, la imagen, el mensaje de lo que quedó. Otras conductas, como por ejemplo dice aquí, los piropos, las palabras obscenas, los sonidos, los símbolos o los gestos sexualizados también se entienden como acoso sexual. Los acercamientos o intentos de comunicación no deseados. Y vean esta parte, lo que dice acá, con contenido sexual o romántico, ¿verdad? Esto antes no estaba. Antes tenía que ser solamente sexualizado y nos dejaba por fuera un montón de hechos que eran una persecución, podríamos decir, romántica, ¿verdad? Tuvimos un caso antes de esta reforma, hace como 6 años, de un estudiante mayor, digamos, era un estudiante como de 40 años, que decía que se había enamorado de su profesora, que era menor, ¿verdad? Y entonces este estudiante llegó, se le acercó a la profesora y le dijo, es que yo estoy y ella le dijo, no me interesa. ¿Qué hizo este estudiante? Le insistió por lo menos 2 o 3 veces. Y como ella le decía que no, le mandaba correos con poesías. Y como ella le decía que no, llegaba a la clase con flores.
y como ella le decía que no, llegaba con peluches enfrente de todos sus estudiantes, ¿verdad? ¿Qué era el problema aquí? Que no era sexualizado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces quedaba completamente por fuera esta conducta. Ahora en la reforma, ¿verdad? Aprendimos y tuvimos que colocarlo también, puede ser también cuando es romántico, ¿verdad? Y eso ahora sí puede ser denunciado y puede ser sancionado como acoso sexual. En este caso sí es importante, y vean que ahí lo dice, en este caso sí tiene que ser insistente y reiterado. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el derecho de invitar a una persona a salir. Lo que no puedo es que si esa persona ya me dijo que no, yo insista de forma reiterada. Eso sí es acoso sexual y puede ser denunciado. La última manifestación es probablemente la que es más fácil de ubicar, ¿verdad? Determinar, que ya son los acercamientos corporales. ¿De qué estamos hablando ahí? Besos, abrazos, no deseados, pero también el que viene y me hace masajes cuando yo no le estoy diciendo que puede hacerlo, el que cuando me saluda viene y me toca toda la parte de abajo de la espalda, ¿verdad? Y ahí siempre me pasa que veo a las mujeres que hasta que hacen, ¿verdad? Porque ya nosotras sabemos, ¿verdad? Es algo que lamentablemente nosotras conocemos esa sensación, ¿verdad? Eso puede ser denunciado como acoso sexual también. Es absolutamente innecesario que se haga en el lugar de trabajo. Este es otro cambio que también se hizo en la reforma del reglamento. ¿A quiénes se aplica el reglamento? Resulta que antes de la reforma teníamos solamente este primer cuadro que dice cualquier persona que forme parte de la comunidad universitaria, docentes, administrativos, estudiantes, solamente eso. Con la reforma, y como obviamente cada vez va cambiando más la población que tenemos en la universidad, se agregó también las personas que tienen relaciones contractuales no laborales con la universidad. Todos los compañeros y compañeras de servicios tercerizados, los compañeros y compañeras de CELIME, por ejemplo, los que están en convenios, intercambios, básicamente ahora cualquier persona que tenga cualquier vínculo con la universidad puede ser denunciado por este reglamento. Otra cosa importante, ¿quién puede denunciar por acoso sexual? Cualquier persona que tenga o no un vínculo con la universidad. Mientras la persona que va a denunciar sí lo tenga, eso es lo que interesa. ¿Por qué? Y lo explico con más detalle. Nosotros también tenemos proyección a la comunidad, ¿verdad? Puede ser perfectamente en un TCU o vean, por ejemplo, los ejemplos de los consultorios jurídicos de la universidad, ¿verdad? Que atienden personas de la comunidad y vienen acá. Ellos, si son víctimas de acoso sexual, por ejemplo, por parte de un estudiante que está en ese momento atendiéndoles, pueden hacer la denuncia también, aunque no sean parte de la comunidad universitaria. ¿Okay? Cualquier duda que tengan me avisan, porque yo hablo muy rápido y normalmente no doy, no doy espacios para preguntas. Ok. Lo más importante probablemente de llevarse así como grabado es cuáles son las instancias que ven hostigamiento sexual en la universidad. ¿Por qué es importante? Porque hemos tenido casos de personas que llegan a denunciar después de 2, 3 años de andar arriba y abajo de la universidad en el lugar que no era. Y entonces van a docencia, van a la dirección, hasta la rectoría, ¿verdad? Y no llegan nunca al lugar donde tienen que denunciar. Y nos ha pasado, nos pasaba antes, que incluso eso significaba que perdían el plazo que tenían para hacer la denuncia, ¿verdad? El plazo antes para hacer la denuncia era de 2 años y a veces las personas llegaban o en el límite o pasados los 2 años porque no sabían dónde se denunciaba. El nuevo plazo para denunciar, para que ustedes lo sepan también, a partir del 2021 es de 8 años, ¿verdad? Es más amplio, pero igual esta información es importante. La única instancia encargada de ver el tema de hostigamiento sexual es la comisión institucional. Hay una sola comisión. Esa comisión está ubicada aquí en la sede Rodrigo Facio y es la que aplica para todas las unidades académicas, para todas las sedes administrativas, etcétera, ¿verdad? Es la única instancia que puede ver este tema en la universidad. Está conformada por todos estos grupos o de personas que ustedes pueden ver acá y están nombradas por 2 años prorrogables. Aquí es importante hacer una diferencia entre estos dos órganos. Uno es la comisión, que es la que les estoy comentando, la otra es la defensoría, que es donde trabajo yo. La comisión es la instancia donde se interponen las denuncias, tiene el deber de nombrar comisiones instructoras, que básicamente es un grupo de 3 profesores y profesoras que van a investigar el caso y van a tomar una decisión sobre la sanción que se debe interponer. Es una instancia neutral. Su papel es vigilar el debido proceso, ¿verdad? Llegar
como se dice en derecho, a la verdad real de lo que pasó. Eso es. En la defensoría no es una nosotros no tramitamos ni llegamos a una decisión tampoco. Nosotros somos los abogados y los psicólogos, de lo que hacemos es apoyar a la defensoría que deciden hacer el acompañamiento psicológico y también la gratuita para hacer una medida afirmativa de tomar la universidad también para que ustedes sepan que de hecho la gran mayoría de instituciones públicas no tienen confirmación. Y eso significa que quienes quieren denunciar, aparte de los que llaman el normalmente tienen que no pagar un psicólogo, ¿verdad? Y eso dificulta mucho también el acceso a la justicia en ese sentido. De la defensoría. Okay. Yo, sí, María Andrea, es del proyecto. Ok, algunas garantías procesales que nos menciona el reglamento también. Tenemos el debido proceso, la proporcionalidad de libertad probatoria, que son las que se utilizan en todos los procesos administrativos, pero estos que vienen son especiales de los procedimientos por acoso sexual. Número 1, la confidencialidad. Ese es importantísimo y para las dos partes, ¿verdad? Porque perfectamente puede ocurrir que se denuncie a alguien y no se pruebe lo que pasó, pero si no hay confidencialidad y todo el mundo se enteró, ¿verdad? Es peor la sanción prácticamente que la suspensión. Entonces, la confidencialidad es importantísima y no es solamente para las partes involucradas, para cualquier persona que se entere de lo que pasó. Desde el testigo que vio lo que pasó en ese momento, hasta, por ejemplo, la compañera recepcionista que tuvo que imprimir un papel y leyó lo que pasaba sin querer, ¿verdad? Cualquier persona que se entere de estos hechos tiene la obligación de guardar la confidencialidad y además no hacerlo es una falta grave. Se puede abrir un proceso disciplinario por andar hablando, digamos, de estos casos. El otro es el principio pro víctima, que es un principio bastante interesante, en realidad se usa casi que solo en el ámbito de acoso sexual y en otros de violencia sexual también. Y es un poquito complicado de explicar, ¿verdad? Yo normalmente voy un poco rápido, pero si les interesa me puedo detener también. Que no significa el principio pro víctima, importante, no significa que con solo que yo vaya y denuncie ya va a haber una sanción. No es eso, no es tan fácil. Pero sí significa que normalmente en los casos de acoso sexual, la persona que acosa se vale de la clandestinidad para acosar. Va a buscar espacios donde no haya testigos, donde no haya cámaras, donde no haya video, registro de lo que está pasando. Entonces es muy difícil que haya prueba directa de lo que pasó, ¿verdad? Si nosotros exigiéramos a cada persona que viene a denunciar, pero usted no tiene testigos, entonces no podemos hacer la sanción. Pero usted no grabó lo que pasó, además de que es ilegal, ¿verdad? No se puede hacer tampoco. Entonces, no podríamos sancionar en ningún caso, no podríamos avanzar en este tema. Por eso se creó el principio pro víctima, no en la universidad, importante que lo sepan también, ¿verdad? A nivel internacional ha ido a la sala constitucional por lo menos 6 veces, hay mucha gente que no está de acuerdo con que se utilice, pero la sala insiste en que sí. Entonces, no es que solo con denunciar yo voy a tener una sanción, pero sí es que la declaración de la víctima en estos casos es súper importante y que permite que usemos otras pruebas que no son directas, sino como llamamos indiciarias, que nos dan indicios de que esa persona puede decir la verdad, porque no vamos a tener casi nunca prueba directa. Hay casos, no es que no, pero son contados los casos que ocurren a vista y paciencia, ¿verdad? Del resto del grupo o de otras personas que pueden ser testigos. Sí, exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo, ¿verdad? Son dos formas de llamarlo. En la ley está como principio pro víctima, sobre todo en la jurisprudencia sí se usa más como indubio. Está como el principio pro víctima, exacto. Ajá. Sí, y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Básicamente la traducción es, en caso de duda, se debe resolver a favor de la víctima, ¿verdad? Entonces, en caso, ojo, y esto es duda de verdad, no es duda de que solo vino y nos dio la denuncia, a mí eso como que me da duda, entonces a favor de la víctima, no. Tiene que haber pruebas indiciarias por lo menos, ¿verdad? No es solamente la declaración. ¿Cuáles son algunos ejemplos también de estas pruebas indiciarias que pueden haber? Los testigos indirectos. Los testigos indirectos es la persona que no vio lo que pasó, pero que, por ejemplo, la víctima le contó en el momento de lo que pasó. Entonces, esa persona me puede ir a contar
sí, fulanita me dijo que eso le pasó, pero además me puede decir, y esa fulanita cuando me lo contó, lamentablemente nos lo dicen muy seguido, le dio un ataque de pánico en el momento en el que me lo estaba contando, ¿verdad? Entonces eso es un indicio de que probablemente esa persona está diciendo la verdad. Otro de las pruebas indirectas que nosotros tenemos son los informes de acompañamiento psicológico que hacen las compañeras psicólogas, ¿verdad? No es mi área, siempre lo digo y vacilo con eso, pero yo he aprendido que el informe psicológico no puede decir esa persona miente o esa persona dice la verdad, no puede, pero sí puede decir, por ejemplo, encontramos este y este y este perjuicio después justamente de lo que ella está contando, entonces hay un indicio de que esa persona dice la verdad, ¿verdad? Y pueden haber otras pruebas también que utilicemos. ¿Por qué siempre me detengo en eso? Porque muchas personas nos dicen, yo no denuncio porque no tengo pruebas. Entonces es importante saber que esto existe, porque si alguien se les acerca a ustedes y les dice algo así, ustedes pueden decir, vaya con las abogadas y ellas buscan, ¿verdad? Nosotros sacamos pruebas donde parece que no. ¿Okay? Prohibida la conciliación en los casos de acoso sexual, 100% prohibida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una conciliación es sentarse a negociar con la otra parte y para eso tiene que haber alguna igualdad de condiciones. Las personas que viven acoso sexual normalmente tienen mucho miedo, mucho más de una audiencia, mucho más de irse a sentar a negociar con alguien, ¿verdad? Eso no sería justo en realidad para ninguna de las dos partes. Incluso lo que dice el reglamento es que la autoridad que intente hacer una conciliación, porque realmente es algo que ocurría, lamentablemente, ¿verdad? Está cometiendo una falta grave también. Se le puede abrir un proceso disciplinario por hacer una conciliación. Y después tenemos el principio de protección, que lo que nos dice es que la universidad como institución tiene la obligación de proteger a la persona que denuncia y también a sus testigos, ¿verdad? Por medio de medidas cautelares que ahorita vamos a ver de qué trata. Esta parte de aquí también se agregó al reglamento y yo siempre la remarco como importantísima para los talleres que damos para personas funcionarias, porque es un deber nuevo que ustedes tienen a partir del 2020 y que mucha gente no sabe o no lo conoce, ¿verdad? Resulta que se incluyó el deber de reportar, que lo que nos dice es que toda persona funcionaria o docente de la universidad que se entere de un hecho que puede ser que constituya acoso sexual, tiene la obligación de hacer el reporte a la comisión. Es obligatorio, ¿verdad? Hay muchas personas que nos dicen, yo no quiero porque ya a mí no me gusta meterme en eso. Bueno, eso es una falta grave, ¿verdad? ¿Cómo funciona el reporte? Para ir despacito, porque yo sé que esto a veces genera como, ¿verdad? Yo no sabía que tenía esa obligación. El reporte no es una denuncia, primero que todo, ¿verdad? El reporte es que yo, por ejemplo, como profesora, viene un estudiante y se me acerca y me dice, profe, me está pasando esto y esto, no sé qué hacer, qué hago, ¿verdad? ¿Cómo funciona? A partir de ese momento, si el estudiante no me ha dicho, como dice ahí al inicio, con su voluntad expresa que no quiere que yo haga el reporte, porque eso también puede ocurrir y en ese caso no tengo la obligación de hacerlo, ¿verdad? Se respeta la voluntad de la persona. Pero si no me lo ha dicho, yo a partir de ese momento tengo la obligación de hacer un correíto a la comisión y en ese correo decir, me enteré de hechos que pueden ser presuntamente constitutivos de acoso sexual en contra de fulanito de tal, pueden contactarlo a este correo y aparentemente estos son los hechos. Eso es el reporte, no es más que eso. ¿Qué va a hacer la comisión con ese reporte? Va a tomar la información de la persona presunta víctima y ofrecerle los servicios de la universidad para que haga una denuncia. Si esa persona dice, sí, yo quiero seguir con la denuncia, entonces esa persona denuncia y comienza el proceso. Y el reporte del profesor ahí quedó, ¿verdad? Ya, eso es todo. Si esa persona dice, no, yo no quiero denunciar, no me interesa, gracias, pero yo ahorita no puedo hacerlo, pasa mucho también, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, es importante también saberlo porque a veces nos dicen, ¿cómo que reportar? Yo no me quiero meter en un proceso y después tener que ir a audiencias y tal. Eso no es el reporte. Pero el reporte es literalmente hacerle saber a la comisión que eso está sucediendo, perdón, para que pueda ofrecer los servicios de nosotras a la persona. Sí, voy a repetirlo. También por ahí abajo dice, ustedes lo pueden ver, el incumplimiento de ese deber de reportar es considerado una falta grave. Eso significa, como está diciendo María Andrea, que si de pronto una persona llega a la defensoría y nos dice, es que a mí me pasó esto hace tanto tiempo y yo le conté al decano de la facultad y yo le conté al director de carrera y resulta que ese decano, ese director o esa profesora no hizo nada y no hizo el reporte, puede abrirse un proceso disciplinario por falta grave y va a ser sancionado también, ¿verdad? Gracias por recordar. El principio de protección ya se los mencioné
y les voy a enseñar cómo es que se lleva a la práctica por medio de medidas cautelares y de protección, ¿verdad? En el momento en que la persona denuncia, la universidad tiene la obligación de proteger a esa persona, ¿verdad? Está depositando la confianza en nosotros como institución y no podemos, por ejemplo, dejarlo en la misma clase con ese profesor o profesora que la cosa, o con ese estudiante, esa estudiante también. ¿Cuáles son algunas de las medidas? La más solicitada normalmente es abstenerse, es decir, yo puedo pedir que esa persona se abstenga de molestarme, de perturbarme, que no se me acerque. Nosotros podemos pedir, y lo hemos pedido, que no se me acerque a menos de 50 metros, por ejemplo, ¿verdad? Que no me busque, que no me escriba por mensajes, ni a mí ni a mis testigos. Eso es lo que normalmente, el mínimo de lo que nosotros solicitamos. Pero todo va a depender de qué relación tenga la persona con la persona a la que está denunciando. Les voy a poner ejemplos sencillos. Si resulta que es una persona de una comunidad en Guanacaste que está denunciando a un chico de la sede Rodrigo Fácil que estaba haciendo TCU, por ejemplo, en la comunidad, probablemente la medida cautelar más que suficiente va a ser esa, que no se me acerque y ya está, ¿verdad? Y no me hable y no me escriba, porque no se van a ver, tienen varias provincias de por medio, ¿verdad? Sin embargo, si resulta que yo estoy denunciando a mi compañera de trabajo con la que yo comparto escritorio, por ejemplo, yo voy a necesitar unas medidas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedo pedir? Además de que no se me acerque, puedo pedir incluso que a esa persona se le reubique en otro puesto, si es necesario, ¿verdad? Que se le haga una permuta del cargo, también se puede pedir. En el caso de que la persona que está denunciando sea estudiante, puede pedir que la pasen a otro grupo, si es que está denunciando a su profesor o profesora. Y en el caso de que sea entre estudiantes, también se puede pedir que al estudiante lo pasen a otro grupo, ¿verdad? Eso se nos dificulta sobre todo en sedes y recintos. Ustedes se imaginarán, donde solamente hay un grupo, por ejemplo, de cada curso. Aún así, lo que dice el reglamento es que cada administración tiene que buscar cómo resolver. Algunas, por ejemplo, mandan a sus estudiantes a tutorías y así lo resuelven. Algunas los mandan a virtualidad, algunos incluso han sido un poco ingeniosos y los mandan a otras sedes a recibir otros cursos, ¿verdad? Eso ya está a la creatividad de cada unidad académica y administrativa. En general, lo importante de estas listas es esta última parte que dice ahí, cualquier otra medida de protección, es una lista abierta, porque todos vamos a necesitar cosas diferentes para sentirnos seguras en una institución, ¿verdad? Hay un par de ejemplos que otra vez siempre lo digo, si ya me han escuchado en este taller, ya han escuchado esos dos ejemplos, porque son algunos que me han llamado mucho la atención, ¿verdad? De cosas que han necesitado las personas denunciantes para decirnos, yo, si no me hacen esto, yo no voy a poder seguir viniendo a estudiar, ¿verdad? Tuvimos el caso, por ejemplo, de una estudiante que su profesor la acosó en el ascensor. Imagínense también el grado de vulnerabilidad, ¿verdad? En un lugar donde ella no podía ni gritar, ni pedir ayuda, no había nada, en ese momento no había cámaras, ya fue hace como 10 años. Y ella lo que nos decía es, yo puedo seguir viniendo a estudiar, él ya no es mi profesor de nada, pero si yo me lo vuelvo a topar en el ascensor, ¿qué no me va a hacer esta vez? Que ya sabe que yo lo denuncié, ¿verdad? Entonces ella lo que pidió, y así se lo dieron, era que el profesor no podía usar el ascensor mientras el proceso duró, ¿verdad? Era una facultad en ese momento de 6 pisos y el profesor tuvo que bajar y subir los 6 pisos por grados mientras el proceso duró, ¿verdad? Eso no está en la lista, va a depender de lo que esa persona necesita. ¿Cuál es otro ejemplo también que en algún momento tuvimos? Una funcionaria que fue acosada mientras iba a recoger su carro en el parqueo en la noche. Entonces ustedes imaginarán que a ella ahora le da mucho miedo salir de noche para ir a su carro. ¿Qué fue lo que en ese momento se le dio? Que un compañero de seguridad y tránsito la acompañaba todos los días desde su oficina y hasta el parqueo para que se fuera tranquila y segura, ¿verdad? ¿Para qué les doy estos ejemplos? Para que vean que no es una lista cerrada. Cualquier cosa que la persona necesite y nosotros podamos pedir, ¿verdad? Normalmente va a depender de presupuesto y otras cosas, pero siempre lo vamos a intentar solicitar. Buenas Este tardes. procedimiento obviamente es obligatorio. ¿Qué significa eso? Que ninguna autoridad puede inventarse su propio procedimiento a lo interno de la unidad. Lo han intentado, ¿verdad? Hay algunas instancias que de pronto nos dicen, aquí les paso el resultado de la investigación, o ya lo sentamos a hablar y les dijimos que ya no lo iban a volver a hacer, ¿verdad? Eso está prohibido. La autoridad que haga eso, como les dije antes, comete una falta grave. Y después tenemos el procedimiento. A esto también lo voy a pasar un poquito por encima, pero igual si alguien quiere un poquito más de profundización, con mucho gusto lo hacemos. El procedimiento empieza con la denuncia, solamente la denuncia formal firmada en la comisión, no la denuncia en redes sociales, no la denuncia en redes sociales, ¿verdad? Nosotras nunca vamos a decir, ustedes no pueden hacer la denuncia en redes sociales, pero sí podemos decirle, eso no va a llegar a una sanción nunca,
¿verdad? La universidad no puede hacer un proceso solamente por una denuncia en redes sociales o en las paredes o en los baños, ¿verdad? Como muchas veces nos dicen. Solamente la denuncia formal firmada en la comisión. No hay denuncias anónimas tampoco, por supuesto, porque ¿cómo puede defenderse la persona si no sabe ni siquiera quién le está denunciando, ¿verdad? No se puede hacer. Una vez que tenemos denuncia, entonces se conforma la comisión instructora, que es este grupo de personas que va a investigar el caso concreto. Son profesores y profesoras de la universidad. Ya tienen, si no me equivoco, este sería su 4º año, ¿verdad? Entonces es una comisión que cada vez se ha ido especializando más también. Y lo primero que van a poner son las medidas cautelares y de protección. Hasta que la persona no se sienta segura, no se sigue con el proceso. Se hace un auto de traslado de denuncia, que es básicamente el documento en el que se notifica a la persona que está siendo denunciada, se le dice Buenas tardes. y se le da derecho a que haga su contestación. En esa contestación, que ¿verdad? Puede decir es cierto, no es cierto, puede no contestar, hay gente que no contesta, puede contratar abogados, su derecho también a hacerlo. Importante que ustedes sepan que la universidad no proporciona. Tenemos una consulta. Ah, súper. Francisco, si gusta abre el micrófono. Sí, está abierto, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Francisco, lo Sí, escuchamos. está. Ok, perfecto. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo la consulta. Dice, ¿qué pasa cuando se entera de un presunto caso de acoso, pero no fue contado por la víctima, sino por un testigo? ¿Yo puedo hacer el reporte? Sí, sí puede hacer el reporte y de hecho ahí también tiene la obligación, ¿verdad? El reglamento no nos dice, esa es una excelente pregunta, no nos dice que yo tengo que haberme enterado por la misma víctima. Simplemente dice que se entere de un hecho que puede ser acoso sexual. Puede ser por terceros, puede ser porque me llegó una denuncia anónima, puede ser que alguien me llegó a decir, pero que yo creo que a fulana le está pasando tal cosa, haga el reporte, ¿verdad? Es mejor, y en ese sentido se los digo también, por la responsabilidad como funcionarios, es mejor curarse en salud en ese sentido, ¿verdad? Hacer el reporte. Sí, yo lo recomiendo hacer en ese sentido. Gracias. Ok, vamos por la contestación. Les adelantaba que la universidad no prevé o no provee más bien abogado para la parte denunciada, ¿verdad? Es un acuerdo que tomó el sindicato hace ya muchos años de decir que en estos casos no hace representación legal de las personas denunciadas. Eso no significa que no pueda contratar su propia representación legal, ¿verdad? Eso es derecho también de todas las personas. Una vez que la persona contesta, entonces la comisión va a llamar a audiencia. La audiencia es una reunión entre las dos partes y la comisión, donde la comisión hace preguntas, ¿verdad? Y cada una puede hacer su declaración. ¿Qué no es la audiencia? No es una audiencia como las que vemos en tele, no es una audiencia como la de Johnny Depp y Amber Heard, ¿verdad? Donde todo el mundo sale llorando y es una cosa espantosa, no es así. Es una audiencia muy controlada. ¿Y por qué siempre lo digo, aunque sea con el chiste? Porque mucha gente no denuncia por eso también, ¿verdad? Me dicen, no, a mí me da pánico cómo ver una audiencia con esa persona. Tiene toda la razón, ¿verdad? Pero no funciona así. Las audiencias son tan controladas que las partes ni siquiera pueden volverse a ver entre ellas, ¿verdad? Porque a veces eso puede ser motivo de revictimización. Solamente eso, ¿verdad? Entonces, son audiencias controladas, no se permite hacer, por ejemplo, preguntas revictimizantes, no se le puede preguntar a la víctima, ¿y usted qué hacía sola a esa hora en ese lugar? ¿Y usted por qué se vistió así? Si eso quiere decir que usted quería, ¿verdad? Hemos tenido abogados que nos llegan a decir eso, lamentablemente. Bueno, eso es prohibido completamente en las audiencias. Una vez que terminamos las audiencias, la comisión instructora va a hacer un informe. ¿Qué va a decir ese informe? Va a decir si encontramos hostigamiento sexual o no encontramos hostigamiento sexual. Y en caso de que diga que sí, además tiene que hacer una recomendación de cuál sanción interponer. Es una recomendación porque la comisión no tiene la posibilidad de ejecutar esa sanción, ¿verdad? La comisión no puede suspender ni puede echar a nadie en la universidad. Esa recomendación se le hace llegar al jerarca superior de la persona denunciada, que puede ser la dirección, la decanatura o la rectoría, dependiendo del lugar en el que esté. Y es ese jerarca superior el que tiene la obligación de hacer un acto final en el que determine si va a acoger o no va a acoger la recomendación. Y aquí a veces me dicen como, no, pero entonces si es el amigo, ya no, nada más dice que no. No es tan fácil, ¿verdad? Si usted dice que no, como jerarca, tiene la obligación de decir por qué no está acogiendo ese informe, y realmente es algo que pasa poco. Yo creo que nos ha pasado una vez en los últimos 4 años más o menos. Y en todo caso, es importante saber que cualquiera de las dos partes que no esté de acuerdo tiene derecho a poner sus recursos de revocatoria y de apelación ante rectoría, que es la última instancia que resuelve los casos de acoso sexual en la universidad.
¿Hay alguna pregunta? Para hacer una pausa porque voy volada, yo creo. ¿No? Ok. Resumen, entonces, de por sí ya vamos terminando. La denuncia, entonces, solamente se puede presentar en la comisión institucional, puede ser presencial o por correo electrónico también. No es necesario que las personas de las sedes vengan hasta acá a presentarla, porque también es algo que a veces se ha difundido y es falso. Y además, según el reglamento, nosotras en una defensoría podemos tomarla, porque no es tan fácil hacer una denuncia, ¿verdad? Y a veces la hacen y la hacen mal. Y está bien, no todo el mundo tiene que saber cómo redactarla. Entonces, nosotras en la defensoría les ayudamos a redactar la denuncia también. Se puede solicitar también a las personas de sedes o recintos que una persona de la comisión se desplace y les tome su denuncia también. Y para terminar, esta es la tipificación de faltas y sanciones. Esta lista se agregó a partir de la reforma al reglamento, no existía antes. Es una lista que básicamente lo que quiere decir es, si una persona ya se determinó que sí cometió acoso sexual y además de eso cumple 1, 2, 3 de estos criterios, la sanción va a ir subiendo. Porque ustedes van a ver ahorita que en la tipificación de faltas nos dice, por ejemplo, en la falta grave es de 15 días a 6 meses. Bueno, ¿cómo se sabe si es 15 días o un mes o 2 meses? Hay mucho, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esta lista de criterios. Si la persona, además de que acosó, cumplía con alguno de estos, esa sanción va subiendo. ¿Cuál es esa lista? Número 1, la posición jerárquica formal entre las partes. ¿Qué quiere decir eso? Si era su jefe, su jefa, su profesor, su profesora. Es decir, que se abusó de esa relación de poder que tenía, ¿verdad? Eso aumenta la sanción. Pero también puede ser, no necesariamente que haya una situación de poder formal, sino un abuso de una situación de vulnerabilidad particular de esa persona. Y esto es muy cruel, pero nosotros siempre lo hablamos también en estas charlas porque es importante. Hemos tenido casos de personas que acosan a otras porque, por ejemplo, se valen de que tenían una discapacidad. O, por ejemplo, de que son menores de edad. En la universidad tenemos personas menores de edad también, ¿verdad? Entran de 17 años. ¿Cuál es otro caso que hemos tenido? Personas en condición socioeconómica vulnerable, donde entonces les ofrecen dinero a cambio de favores sexuales. Eso, por supuesto, que aumenta la sanción también. Los otros factores también pueden ser el impacto de la conducta, ¿verdad? Si la persona, por ejemplo, nos dice, no, a mí lo que me pasó nada más fue que yo me enojé ese día, por ejemplo, porque era un piropo y ya. Bueno, igual es grave, ¿verdad? Pero no es lo mismo que una persona nos diga, yo tuve que dejar la carrera botada porque ya no podía seguir yendo, ¿verdad? Entonces eso también aumenta la sanción. Lo mismo que el número de víctimas, si hubo amenaza o intimidación a alguna de las partes o a los testigos, si se causó algún agravio adicional al hostigamiento sexual en contra de esa persona, ¿verdad? En el ejemplo que les di ahora de las horas asistente, si yo le dije, si usted no accede a estas horas asistente, a este favor sexual, yo le quito las horas. Y como no accedió, se las quité. Esa persona se quedó sin beca, ¿verdad? Entonces estoy causando un agravio adicional. Eso también aumenta la sanción. Tratar de entorpecer la investigación, la reincidencia. Ya ustedes sabrán, hemos tenido algunos casos públicos, lamentablemente, donde la persona, incluso después de haber sido sancionada, vuelve a cometer actos de acoso sexual y eso normalmente acaba en despido, ¿verdad? Eso es lo que se ha determinado aparte de la comisión y otros criterios que puedan agravar la conducta. Ok, tenemos estas sanciones, ya esta sí sería la última parte. En el caso del personal docente y administrativo, la falta leve es una amonestación escrita o una suspensión sin goce de salario, por supuesto, ¿verdad? De hasta 15 días. Y vean que aquí ya el cambio es radical, ¿verdad? Les había contado que la falta grave antes era una suspensión de 5 a 8 días. Entonces, muchas veces nos dicen, es que a fulanito lo han denunciado un montón de veces y nunca ha pasado nada. Pero es que a veces podía pasar varias cosas. Una, que realmente nunca lo habían denunciado, que lo ponían en redes sociales, era un secreto a voces, pero nadie nunca había hecho la denuncia. Eso es lo que más veces nos ocurre, lamentablemente. O que esa persona era sancionada con el reglamento anterior y entonces su sanción por falta grave fue de 8 días. Y si era un profesor y solo daba un curso una vez a la semana, solamente faltó una vez y nadie se enteró nunca de lo que pasó, ¿verdad? Entonces eso nos pasa mucho, lamentablemente. Bueno, por dicha se cambió y la falta grave ahora es de 15 días a 6 meses. La muy grave es un despido, siempre ha sido un despido sin responsabilidad patronal. En el caso de población estudiantil, la falta leve es una amonestación escrita o una suspensión de hasta 15 días también, la falta grave de 15 días a 6 meses y la falta muy grave es de 6 meses hasta 6 años calendario, ¿verdad? Esa persona no puede ni siquiera matricular, menos hacer exámenes, TCU, tesis, no puede hacer nada en el tiempo que dure esa suspensión.
Al final tenemos los casos de personas contratadas por servicios profesionales, que tenemos también muchas en la universidad. La falta leve es una advertencia escrita y una sanción de hasta el 5% de lo que se le iba a pagar por la contratación. En la grave se termina el contrato, igual que en la muy grave, ¿verdad? Pero en la grave no puede ser recontratado por 5 años y en la muy grave por 10. Y el último caso que tenemos es el de las personas cubiertas por acuerdos, convenios de cooperación, intercambios, etc. En ese caso, la falta leve se le hace una advertencia escrita, la grave es una separación temporal de la actividad que está haciendo con la universidad, puede ser de 15 días a 6 meses, y la falta muy grave se separa definitivamente de esa actividad que haga en la universidad. Y vean que en todo caso siempre dice, y se le hace copia o comunicación a la institución a la que representa. Si es, por ejemplo, un convenio que tenemos con la caja tiene la obligación de hacer su propio procedimiento interno en contra de esa persona, ¿verdad? Entonces eso también es importante aclarar. En los transitorios no me voy a detener, ya cada vez está quedando más obsoleto, que es que las denuncias que estaban antes de la reforma se tienen que seguir manejando con el reglamento antes, ¿verdad? En realidad yo creo que solamente tenemos ahora una denuncia ya abierta en ese, ya ha pasado un tiempillo. Estos son los contactos de nosotros, ¿verdad? Que es importante que ustedes también los manejen. Uno es el de la Defensoría, ya les comenté, asesoría legal y apoyo emocional. Es un espacio completamente gratuito. A veces nos preguntan al final, licenciada, ¿cuánto le debo? ¿Verdad? Es gratuito completamente, es confidencial. Y otra cosa importante es que no genera la obligación de denuncia. Ustedes pueden llegar a preguntarnos solamente y si al final dicen, no, esto es demasiado para mí, no hay problema. Podemos hacer el acompañamiento emocional también, nada más. Y el otro es el de la comisión, que ahí se los dejo también de una vez. Cuéntenme si hay dudas o preguntas. Con permiso, tenemos una pregunta en Zoom. La pregunta dice, buenas tardes. ¿Pueden consultar si la persona afectada es de fundación? Igual se puede acudir a poner la denuncia a esta comisión. Y si el funcionario denunciado es de fundación, ¿se lleva el proceso por igual? No estoy segura de cuál es la relación que tiene la universidad con fundación, si les soy completamente segura, pero siempre y cuando haya cualquier relación de por medio con la universidad, sí se puede denunciar por medio del reglamento. Como les dije antes, incluso la persona puede ser, no tener ninguna relación con la universidad, la persona afectada, mientras la persona a denunciar si tenga un vínculo con la universidad, cualquiera que sea puede denunciar. E incluso, si es un caso así, yo les recomiendo que vengan con nosotras y lo estudiemos, ¿verdad? Porque podría ser, por ejemplo, que no necesariamente pase por el reglamento de la universidad, pero sí que entonces, de acuerdo al reglamento, la rectoría tiene obligación de hacer seguimiento de que se haga el procedimiento interno, ¿verdad? Por ejemplo, este caso que les digo con la caja, no podemos nosotros sancionar a un funcionario de la caja, aunque quisiéramos, ¿verdad? No podemos hacerlo. Entonces, la obligación de la universidad es que la rectoría envíe el caso a quien sí puede resolverlo en la caja y haga seguimiento y pida un informe, ¿verdad? Entonces, no sé qué relación tiene la universidad directamente con la fundación, si es la misma personería jurídica, si es diferente, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación tienen? Pero en ese caso, pregúntenos mejor directamente, ¿verdad? Lo más seguro es que sí se pueda, y si no, en todo caso, sí podemos hacer el acompañamiento nosotros, independientemente. También pienso si podría volver a poner los correos para tenerlos. Sí, lo pasé muy rápido. Aquí está. Defensoría HS con nosotras y Comisión Punto contra Hostigamiento con la comisión. Tenemos también un Instagram si nos quieren seguir por ahí, pero sobre todo si quieren compartirlo con sus estudiantes, ¿verdad? Les agradecemos mucho porque eso nos ha ayudado a llegar sobre todo a la población un poquito más joven. Se llama UCR Libre de Acoso Sexual y ahí está toda esta información para compartir también. Es posible, siempre cierro el taller diciendo esto, es posible que ustedes nunca necesiten esta información, ojalá me vean hoy y nunca más me vuelvan a ver, pero si no es el caso, estamos para servirles, ¿verdad? Pero además de eso, aunque ustedes no lo necesiten, puede ser, es muy posible que alguien alrededor de ustedes sí, ¿verdad? La última encuesta que hicimos nos arrojó datos verdaderamente tristes, donde decía que el 43.2% de las estudiantes de la universidad dicen haber vivido alguna forma de acoso adentro de la universidad. No estamos hablando de afuera, adentro, ¿verdad? Alguna forma de acoso. Y es muy común, también en lo que nosotros hemos visto, que antes de llegar con nosotras a la defensoría, busquen a alguien de confianza para contarle lo que pasó. Entonces, si ustedes, espero, nunca sean víctimas de acoso, pero sí, si alguien les llega a preguntar
ya ustedes saben, por ejemplo, a dónde remitir, a dónde no remitir, ¿verdad? Y si siguen la página, como les digo, tienen esta misma información un poquito más amigable para compartir. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí o por Zoom. ¿No? Todo clarísimo. ¿Ok? Igual, si ustedes tuvieran preguntas, porque además siempre nos pasa, ¿verdad? Que no quieran hacer preguntas en frente de sus compañeros o compañeras, obviamente este tema es complicado y sensible, nos pueden escribir o llamar por teléfono, en cualquier momento les podemos dar una cita también. ¿Ok? Mariana, no sé si quieres agregar algo. ¿Sí se oye? Sí. Que ahí hay material por si alguna persona quiere sobre el tema de la denuncia, bueno, no lo decimos así, el reporte, ¿verdad? De cómo son los pasos del reporte, etcétera, y también material para que lo tengan en las oficinas, le den a sus estudiantes, etcétera. Entonces, si quieren pasar por eso, está por ahí. Y también nos pueden escribir al correo para pedir más material si lo quieren repartir en un curso o en algún lugar. Entonces, Sí, gracias. Eso y muchísimas gracias. Por este El pequeñito, básicamente lo hicimos como una guía, porque nos preguntaban mucho por eso, que es, ¿qué hago si alguien me cuenta que está viviendo hostigamiento? O sea, paso a paso de qué hago, cómo hago el reporte, a dónde escribo, etcétera, ¿verdad? Ese es el pequeñito, y el grande es un poco más informativo, tipo, como dice María Andrea, para tenerlo ahí por si alguien quiere llegar ¿verdad? O me hace una pregunta o lo que sea, y yo puedo como darle información. Y lo otro es que ahí tenemos la lista de asistencia para las personas que vinieron presencialmente, pero no sé si ya les pasaron una. ¿Sí ya les pasaron? Ahí Ok, está. Perfecto, entonces nada más después no la comparto. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, eso sería. Gracias por su atención.